La semana pasada estaba yo muy triste porque 2 chicos que habían intentado suicidarse finalmente murieron. Eran muy jóvenes y cuando platiqué con sus padres estaban desgarrados. Este tema a lo mejor no te parece tan común, pero está llenando las notas del periódico y en la televisión aparece la información. El problema es que un suicidio se duele, se sufre. Es más, hasta termina con un duelo complicado. ¿Cómo llegamos a estos temas? Llegamos a estos temas porque venimos de entornos de violencia familiar. La violencia familiar viene porque así la aprendimos de nuestros propios padres, de nuestros propios abuelos, y se va normalizando. A lo mejor en tu familia acostumbran golpear para poder disciplinar y tú vas considerando que los golpes son normales y por lo tanto tú los ejerces sobre tus hijos. El problema es cuando estás furioso y ejerces una golpiza sobre tu hijo y estás ejerciendo violencia. A los menores de edad no se les toca. A los menores de edad se les entiende, se les explica, se les ama, se les escucha. ¿Por qué no queremos terminar con una situación así? La violencia intrafamiliar y fuera de la familia tiene que ver con los aprendizajes que tuvimos en nuestras familias de origen. Si tú vienes de una familia donde hubo violencia y tu pareja viene de una familia donde hubo violencia, seguramente hacen match y se aman porque los dos tienen los mismos significados y cuando tienen a su prole, obviamente van a repetir estos significados de violencia. Y esos significados de violencia dan lugar a diferentes fenómenos, 2 fenómenos muy dolorosos. Uno, el abuso sexual. Es una familia en donde se carece de límites, donde mamá no puede detectar que su hijo o su hija ha sufrido abuso sexual y donde papá realiza conductas que pueden violentar sexualmente a sus hijos pero sin conciencia. Y entonces nuestros hijos van siendo víctimas de abuso sexual. A veces el abuso sexual provoca el suicidio. Es la consecuencia de haber sufrido abuso sexual y de no platicarlo. Pero también el suicidio se puede detectar en personas que su familia ha sufrido violencia y que provoca violencia. La violencia familiar no debe existir. Hagamos conciencia de cómo trabajamos con nuestros hijos, cómo los criamos, cómo nos comunicamos con ellos. Y si tú ves pautas de violencia, pide ayuda. Existen personas que se dedican a desarrollar pautas de crianza positiva. Es doloroso que nuestros hijos sufran por un abuso sexual o por un suicidio. Debemos prevenir estos 2 fenómenos que son terribles y dolorosos, por la prevención del abuso sexual y del suicidio.